está con Grupo Actúa en este Congreso ¿Qué rollo con México? Les agradecemos a los medios de comunicación de acompañarnos y bueno, vamos a iniciar con esta rueda de prensa. ¿Quién dice? Buenas tardes, Oscar Méndez, del Sistema Nacional de Televisión. Ahorita comentaba en su conferencia, y lo dice su libro, Basta de Historia, debe cambiar el modelo educativo en México para que los niños aprendan más matemáticas, física y química y olvidar un poco eso y hacer un país más tecnificado. Por supuesto. O sea, yo no digo que tengamos que olvidar nuestra historia. Lo que sí digo es que estamos estudiando demasiada historia y demasiado poco ciencia, tecnología y ciencias del mañana. La historia, y sobre todo una historia tan rica como la de México, y sobre todo una historia tan rica y tan fascinante como la de Michoacán y de Morelia, es buena para forjar una identidad nacional, es buena para dar un sentido de unidad nacional, es bueno para darnos autoestima. Nadie está proponiendo tirarla por la borda, todo lo contrario, pero creo que se nos ha ido un poquito la mano, porque si miramos, por ejemplo, los cientos de millones de dólares que se gastaron el año pasado en los festejos del Bicentenario, caramba, ¿no hubiera sido mejor usar ese dinero para escuelas con el nombre del Bicentenario o proyectos científico-tecnológicos? Creo que tenemos que mirar un poco más para adelante, ¿no? Para la educación, para la ciencia, para la tecnología. Esas son las cosas que nos van a ayudar a reducir la desigualdad y a reducir la pobreza. Entonces, en México el modelo educativo actual debe cambiar. Sí, en el libro yo hablo de muchas cosas que hay que modernizar, globalizar y mejorar el sistema educativo de México y del resto de América Latina y de Estados Unidos, porque, como decía recién, estamos en la era de la economía del conocimiento. No puede ser que un país como Corea del Sur registre 8.600 patentes por año en Estados Unidos y México 60, cuando hace 40 años Corea del Sur tenía un ingreso per cápita que era la mitad del de México. Tenemos que, lo más importante de todo, tenemos que poner la educación en el centro de la agenda política de nuestros países, y eso no va a venir del gobierno, ni del Ministerio de Educación, ni de la Secretaría de Educación, ni de los políticos, porque, como decíamos, los políticos piensan en plazos electorales, piensan en plazos de 6 años, y la inversión en un buen maestro, una buena directora de escuela, es una inversión a 10, 15 años. Para que los políticos y los gobiernos inviertan en eso, tiene que haber presión social. Y para que haya presión social, se tienen que juntar los empresarios, los académicos, los periodistas, los estudiantes, la sociedad. Antonio Ruiz, de Universitas Multimedios. Andrés, una pregunta. Principalmente el público que asiste ¿Qué rollo con México? Son jóvenes universitarios. ¿Qué mensaje les darías para darle la vuelta a la historia que está actualmente en México y en Latinoamérica? No, el mensaje que les di es que la solución a los grandes problemas que afectan a nuestros países, principalmente la desigualdad y la pobreza, es la educación. Porque el crecimiento económico solo, sin educación, sin una mejora en calidad educativa, no va a reducir la desigualdad y no va a reducir la pobreza. Porque el crecimiento económico beneficia principalmente a quienes estamos en una empresa con relación de dependencia, enchufados a la economía global. La persona que está marginada, que está vendiendo limones en la calle, que no tuvo acceso a una educación, no se va a beneficiar tanto del crecimiento económico como tú, que trabajas para una empresa, o yo. Entonces, el gran desafío para todos nosotros es
mejorar la calidad educativa, y nosotros, los periodistas y los políticos y los académicos, estamos demasiado enfocados en la economía y demasiado pocos enfocados en la educación. Tenemos cientos de columnistas políticos y económicos y poquísimos columnistas educativos. Nuestros periódicos tienen secciones de espectáculos, de economía, de política, de esto y lo otro, pero yo no conozco ninguno que tenga una sección de educación, cuando lo único que va a marcar una diferencia en el futuro de nuestros países es la educación. Señor, nada más para preguntarle, América Juárez, acá de la corresponsalía de Excelsior y Cadena 3, este acuerdo que a nivel nacional promovió Iniciativa México sobre que los medios de comunicación se sumen para regular sus contenidos respecto a delincuencia organizada y crimen organizado, que nos hablara qué opina de una vez ya que se constituyó el comité y al parecer va a emitir algunas recomendaciones sobre los personajes que integran este comité, si para algunos ha habido polémica sobre si no se trata de coartar la libertad, incluso hay algunos medios que no se sumaron a dicha iniciativa, y cómo observa cómo va caminando Te digo con toda sinceridad, no he tenido tiempo de leer la propuesta, ni sé quiénes están en el comité, ni sé quién los criticaron. Lo que sí te puedo decir es que nuevamente el principal arma para reducir la violencia es reducir el número impresionante de ninis que hay en nuestros países, y para reducir la cantidad impresionante de ninis que hay en nuestro país necesitamos más y mejor educación, no necesariamente más gasto educativo, pero mejor calidad educativa, rendir cuentas a la sociedad, que nuestros maestros rindan cuentas a la sociedad. México tiene que estar en los rankings internacionales de las mejores universidades, tiene que estar entre los países que están mucho mejor en los test PISA de estudiantes de 15 años. Si no lo está, es porque no tiene maestros de la calidad que tendría que tener. Entonces, no es una cuestión simplemente de darles aumento de sueldo a los maestros, es una cuestión de darles aumento a los maestros, pero condicionados a un mejor rendimiento en las aulas. Solo así se va a poder mejorar la calidad educativa, reducir el número de ninis, reducir la violencia, reducir la criminalidad. ¿La aportación que hacen los medios es insuficiente, digo? Por supuesto que sí, por supuesto. Los mexicanos y los de Estados Unidos, incluyendo el mío, incluyendo el Miami Herald. Todos, la educación, estamos, si tú miras lo que escribimos nosotros en los periódicos, estamos todo el día en el chismerío pequeño de tal político dijo tal cosa, de tal otro, y pasan los años y seguimos en eso mismo. La diferencia para la erradicación de la pobreza en México no lo va a ser si la gana el PRI o el PRD o el PAN, la va a ser la educación, si se mejora la calidad educativa, si el país empieza a producir mejores ingenieros, mejores científicos, mejores técnicos, mejores profesionales, atraer inversiones, exportar productos de mayor valor agregado. Y sin embargo, aunque la educación es lo principal para reducir la pobreza y la desigualdad, tú miras cualquiera de nuestros periódicos o cualquiera de nuestros programas televisivos y es a lo que menos atención le prestamos. Yo creo que los periodistas, los dueños de las empresas periodísticas, somos tan responsables como los políticos en nuestro rezago educativo. Y me incluyo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el mes pasado se instauró el quinto Congreso Nacional de Educación. ¿Usted qué aportaría? Pero no sé de qué hablaron, no sé de qué. No. Gracias. Grupo Actual, le gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes que fueron parte de este congreso. ¿Qué te pareció? Nos gustaría que por ahí nos dejaras un... ¿Para dónde? ¿Para ahí? A la cámara, aquí está la cámara.
No, me pareció una conversación muy divertida, muy linda, los chavos y las chavas muy espontáneos. Me pareció excelente la pregunta que me hizo una joven al final de, bueno, ¿para qué estudiar como los chinos si después no conseguimos chamba, ¿no? Pero es una pregunta inteligente y la respuesta a eso es, por supuesto, si tú estudias, nadie te va a garantizar un buen empleo, pero tus posibilidades de conseguir un buen empleo y de hacer algo que te guste van a ser muchísimo mayores que si no estudias. Por ello les aconsejo siempre, estudien, saquen las mejores notas que puedan, vayan a las mejores universidades que puedan, porque eso es algo que van a llegar con ustedes toda la vida y nadie se lo va a poder sacar. Muchas gracias a Andrés Oppenheimer.